Bienvenidos a un nuevo programa Fórum con el fin de recoger la actualidad cultural y también la actualidad social. Hoy nos vamos a referir a la novela histórica, más en concreto nos vamos a referir a los libros que consiguen ser bestsellers dentro de esta novela histórica y todavía más en concreto pues nos vamos a referir a estos libros que tengo aquí. Es una trilogía de libros de novela histórica y tienen como punto de unión el referirse todos ellos a la figura de Escipión. Su autor es Santiago Posteguillo, que está hoy con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Digamos que estos tres voluminosos libros de novela histórica forman una, como hemos dicho, forman una trilogía. El primero que se publicó creo que fue este, el Africanus, exacto, ¿verdad? Africanus. Que en el 2006. Sí. El segundo fue las Legiones Malditas, que creo que fue en el 2008, la segunda parte, y después acaba de salir La Traición de Roma, que es el tercero. Se me escapa, y que con una precisión absoluta, sí, lo tenía planificado como trilogía. Creo más bien que la documentación que iba adquiriendo era tan grande que decidió, en lugar de hacer un solo libro, hacer tres. Sí, esto segundo es lo que realmente pasó. Yo tenía la intención original de escribir una novela sobre Escipión, una gran novela. Me gustaría pensar en cuanto a calidad, y también entendía que tenía que ser una novela extensa. Pero cuando llevaba 500 páginas y Escipión tenía 17 o 18 años, comprendí que no iba a ser posible en una sola novela. Entonces lo trasladé a los lectores en tres. O sea que había mucha documentación histórica. Sí, hay mucha documentación sobre Escipión, sí que la hay. Lo que ocurre es que además las novelas son corales. Y aunque el eje siempre es Escipión, no puedes contar la vida de Escipión sin contar la vida pues, o de Aníbal, o de Fabio Máximo, o de Catón, o de otros personajes históricos de la época. Al ir dándoles importancia también a esos otros personajes, se te dilata el relato, ¿no? Lo que no sé si había tanto era obras de ficción sobre ese personaje. Correcto, eso es cierto. De hecho, uno de los motivos que me impulsaron a escribir sobre Escipión es que me sorprendía la gran cantidad de novelas que había sobre Aníbal. Bueno, no me sorprendía, lo entiendo porque es un personaje magnético, pero me llamaba la atención la paradoja histórica y literaria de que quien le había derrotado había quedado oculto bajo la sombra del derrotado, ¿no? Por la épica quizá de Aníbal. Pero siempre me preguntaba, pero hombre, si le venció, algunas cualidades tendría, ¿no? Y al ir investigando en Escipión, así un poco por curiosidad, me di cuenta que me encontré un personaje tan apasionante o más, por sin entrar en competencias, tan apasionante como Aníbal, y que sin embargo estaba infratratado en la literatura, ¿no? Y yo he intentado, en mi modesta capacidad, compensar eso, ¿no?, con esta trilogía. Bueno, esa valoración que está haciendo me parece que está más basada en el aspecto, digamos, estrictamente históricos, pero le pareció también un buen personaje literario, un buen personaje de una novela, un buen atractivo, o así para la gente. Sí, tremendo. De hecho, en los agradecimientos que pongo en La Traición de Roma, la última novela de la trilogía, ¿no?, la que estamos promocionando ahora, pongo agradecimientos pues, a muchísima gente, ¿no?, a los editores, a amigos, familia, etcétera, etcétera, y al final pongo: y sobre todo muchas gracias a Publio Cornelio Escipión por tener una historia tan absolutamente extraordinaria que contar. Si es que a mí me parece que esta historia se contaba sola. Solo hay que ver todos los sucesos históricos que le acontecen, ¿no? Cómo en una época de su última adolescencia ya tiene que combatir. Con 17 años tiene que salvar a su padre, que es el general al mando, de una emboscada, y lo hace. Cómo tiene que asumir a los 20 y pocos años ser el pater familias de una de las familias nobles más importantes de Roma. Cómo tiene que ser el único que se le ocurran las estrategias para derrotar a Aníbal, y cómo luego vive el enfrentamiento más brutal político que ha existido nunca, que es el de Escipión contra Catón. Bueno, pues o sea que entonces desde el principio vio esa... Sí. Bueno, pues entramos, si le parece, en la trilogía. Comenzamos por lo último, que es esta Traición de Roma. Me da la sensación como que las personas, incluso expertos en historia, incluso ser expertos en historia de Roma, pues este puede ser el tomo que le ofrezca más novedades. Como si los otros dos, bueno, pues está dentro del marco donde... Correcto, muy bien. Porque lo que ocurre es que normalmente se sabe la vida de Escipión hasta Zama. Y de Aníbal pasa lo mismo. Se enfrentan en Zama, uno vence, el otro es derrotado,
y prácticamente en los manuales de historia pues ya pasamos a otras cosas. Y no es así, porque tanto Escipión como Aníbal vivieron otro nuevo enfrentamiento en Asia, porque Aníbal será traicionado en su ciudad natal, Cartago, tendrá que huir y se aliará con el rey Antíoco III de Siria, que está preparando la invasión de Grecia, porque quiere volver a convertirse en un nuevo Alejandro Magno. ¿Qué ocurre? Que ahí ya chocará con los intereses de Roma. Roma se entera de que Aníbal es el asesor militar de Antíoco III y que dicen, bueno, pues a ver, tendremos que recurrir a nuestro mejor estratega. Y vuelven a mandar a Escipión allí. Y vuelven a tener otro enfrentamiento militar tremendo en la batalla de Y todo Magnesia. eso es lo que cuenta la tercera. Eso es. La tercera, o sea, que todo eso se desconoce y les va a parecer muy interesante a los lectores. Claro. Y además se introducen, digamos, elementos nuevos, como usted dice, a raíz de Zama, pues cada uno está, uno cuidando sus heridas en Cartago y el otro, bueno, pues con las mieles del triunfo, pero el entrar a Antíoco y Siria, bueno, pues una cosa nueva, ¿no? Una corte distinta, algo diferente a exponer. Sí, porque me pareció muy interesante incorporar todo lo que era la corte de este rey, un rey también megalómano, con esas ansias de poder infinitas, que estaba en manos de sus generales, ¿no? Que pensaban que era factible derrotar a Roma, que menospreciaban a Roma. Y lo peor de todo, menospreciaron a su asesor militar Aníbal, porque si hubieran hecho caso a Aníbal en Magnesia, la historia hubiera cambiado, les habrían derrotado a los romanos. Pero Aníbal... Tenían preparado un ejército de 100.000 hombres. Sí, tremendo, tremendo. Y Roma fue con 2 legiones y tropas aliadas y se aliaron con Pérgamo, pero aún así estaban en inferioridad numérica. Sin embargo, Escipión trazó un plan que no pudo ejecutar porque se puso enfermo y lo tuvo que llevar a cabo su hermano. Pero su hermano hizo caso al pie de la letra a los planes de Publio. Mientras que Aníbal, que trazó otro plan, sin embargo, los generales, por envidia, los generales de Antíoco, lo desecharon, ¿no? Como diciéndole, pero si a ti ya te ha derrotado ¿tú qué vas a decirnos? No le hicieron caso y así les fue. De todos modos, también, digamos, en Roma, a pesar de estar en las mieles del éxito y de la victoria de Zama, también continúan los enfrentamientos, las envidias y todo eso. Y ahí, como ha comentado, Catón es el elemento diferente en la tercera. Sí, Catón veían en la tremenda popularidad de Escipión un peligro para la República, para el Estado, ¿no? Siempre tenía el miedo y alimentaba ese miedo entre el resto de senadores de que Escipión se quisiera erigir en un dictador, ¿no? Catón estaba acertado en que eso era un peligro que iba a ocurrir, pero se equivocó en 150 años. Eso es lo que hizo Julio César, y el bisnieto de Catón, Catón el joven, es el